En este momento estamos viviendo un auge importante del feminismo, del derecho de la mujer, de que somos iguales, tenemos los mismos derechos. En el mundo del ajedrez, si vemos un poco la historia, es muy machista. Y además no solamente que es muy machista, es que además hay una hipótesis que habla que es que las mujeres jugamos peor al ajedrez. ¿Es esto cierto? ¿Qué opinas tú? Esto es el gran misterio con mayúsculas del ajedrez. Porque partimos de algo que es sumamente llamativo y asombroso. ¿Cómo es posible que en un deporte donde la fuerza física no cuenta para nada, la resistencia física sí, pero la fuerza bruta para nada en absoluto, solo haya una mujer entre los 100 mejores del mundo? Y que la proporción de practicantes sea una mujer por cada 14 hombres aproximadamente. Hay que partir de una base que empieza ayuda a comprenderlo todo, ¿no? El ajedrez en muchos países del mundo, incluso en países muy desarrollados, tiene una especie de etiqueta de masculinidad. El ajedrez es para los niños, para los hombres, no es para las mujeres. Mientras eso siga siendo así, pues claro, ya partimos de una situación machista, como bien se planteaba en la pregunta. Cosas que nos hacen pensar. Muchos monitores o maestros de ajedrez de países del mundo distintos que no se conocen entre sí vuelven a coincidir en lo que me dicen. Hasta la pubertad, el interés de los niños y de las niñas por el ajedrez es bastante similar. Cuando llega la pubertad, un montón de niñas huyen despavoridas del ajedrez y la mayoría de los niños sigue jugando. Yo no sabía cómo explicar ese misterio. Hasta que leí 2 libros para escribir el mío, me documenté en 2 libros de una psiquiatra estadounidense que se escribe Brizendine, Luan Brizendine, con Z. Un libro se titula El cerebro masculino y el otro El cerebro femenino. Y ella apunta ahí una idea interesante. Dice, al llegar la pubertad, el cerebro de los niños se llena de testosterona. Y eso los hace muy competitivos. Para muchos niños de esa edad, ser los mejores en algo es muy importante. La mayoría de las niñas a esa edad no tienen especial interés en ser las mejores en algo, a esa edad. Más bien les interesa ampliar sus redes sociales, hacer amigos, conocer gente, etc. Es verdad también que si damos un salto de 6 años hacia adelante y saltamos a la edad universitaria, entonces sí vamos a encontrar muchas mujeres muy competitivas, sí, pero como estamos hablando ahora de ajedrez de alta competición, lo que tú no aprendes entre los 12 y los 18 años, lo has perdido para siempre, no vas a recuperarlo nunca. Eso podría ayudarnos a entender algo, pero entonces nos encontramos con casos que rompen esto por completo. El más claro es el de las famosas hermanas Polgar, húngaras. Tres hermanas que nunca fueron al colegio, porque sus padres, bueno, excepto para los exámenes, porque sus padres, ojo, sus padres, ambos maestros, o sea, docentes profesionales, decidieron hacer un experimento pedagógico con ellas que tenían ya diseñado desde que eran novios. Además, tuvieron la suerte de tener 3 hijas seguidas sin ningún varón en el medio. Querían demostrar 2 cosas, que los genios no nacen genios, sino que se hacen con la educación, con el trabajo, con el entorno, y que las mujeres pueden jugar al ajedrez tan bien o mejor que los hombres. Y los resultados fueron asombrosos. Educaron a sus hijas en casa con el ajedrez como una asignatura más al mismo nivel que las matemáticas o la lengua, y los resultados son muy asombrosos, tanto desde el punto de vista del ajedrez como desde el punto de vista educativo. Yo no recomiendo a nadie que repita ese experimento porque el riesgo de que salga mal es muy alto. Lo que ocurre es que en este caso se daban circunstancias muy excepcionales y desde luego, desde el punto de vista del ajedrez, la mayor, Susan, fue campeona del mundo de mujeres,
La mediana, Sofía, nunca quiso ser profesional, pero hasta los 18 años ganó a muchos hombres de primera fila en torneos abiertos. Y la pequeña Judith Polgar es la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Entonces la pregunta que surge es, si todas las niñas del mundo hubieran sido educadas en el ajedrez como las hermanas Polgar, ¿seguiríamos teniendo solamente una entre los 100 mejores del mundo? Hombre, para contestar a esa pregunta con un rigor científico, no vamos a poder hasta que no sepamos todo lo que nos falta por saber sobre las diferencias de los cerebros masculino y femenino. Pero por pura lógica, yo me atrevo a pronosticar que no, que en ese caso el número de mujeres entre los 100 mejores del mundo sería mucho mayor, porque yo estoy convencido de que la educación pesa mucho más que las hormonas. Las hermanas Polgar también tuvieron pubertad y sin embargo no dejaron de jugar y luego fueron 3 jugadoras de importancia enorme en la historia del ajedrez. La clave está, una vez más, en introducir el ajedrez como herramienta educativa de apoyo en infantil. Porque si las niñas desde los 2 o 3 años, por cierto, antes no he dicho que antes de los 3 años, a los 2, puedes trabajar, por ejemplo, conceptos como seriación y clasificación, que son muy importantes a esa edad a través del ajedrez y de una manera muy divertida, ¿no? Entonces, si las niñas de 2, 3, 4, 5 años se acostumbran al ajedrez como algo que está en el aula y con lo que se lo pasan muy bien, entonces esa etiqueta de masculinidad que todavía existe en muchos países prácticamente ya la hemos eliminado de cuajo. Entonces esas niñas, cuando lleguen a la adolescencia, a la pubertad, a ese momento en el que decía que un porcentaje muy grande de niñas huye despavorida del ajedrez, pues eso probablemente ya no se producirá. Y bueno, eso además contribuiría a cosas derivadas que son de sentido común pero que no se hacen. Por ejemplo, hay clubes de ajedrez donde el ambiente es muy masculino, en el peor de los sentidos, donde no se atiende a cosas que generalmente a las niñas o a las chicas jóvenes o a las adolescentes les importan y entonces no se tienen en cuenta. Sería muy importante, por ejemplo, que los clubes de ajedrez los diseñen mujeres. Insisto en la idea de que para mí la educación vale más que las hormonas, pesa más que las hormonas y por tanto el camino creo que debe ser ese.